La vida de Alfonso Sayas Inclán, uno de los actores más emblemáticos del cine de comedia en México, no puede entenderse sin mirar primero hacia el entorno que lo vio nacer y crecer, que busca acercarse a las 5000 palabras. Nos sumergiremos en sus raíces familiares, su infancia, sus primeras influencias artísticas y el camino que lo llevó a convertirse en una figura reconocida. No se trata solamente de recordar su filmografía, sino de reconstruir un retrato humano que explique cómo aquel niño de barrio llegó a ser, décadas más tarde, un símbolo de todo un género cinematográfico y de una época. Alfonso Sayas nació el 30 de junio de 1941 en Tulancingo, Hidalgo. Su infancia estuvo marcada por la sencillez de un hogar donde la tradición y la disciplina eran valores fundamentales. Tulancingo, una ciudad que aún mantenía un aire pueblerino en los años 40. Era un lugar en el que las historias populares, la religiosidad y la vida comunitaria se entrelazaban en el día a día. La familia Sayas Inclán provenía de una estirpe vinculada con el mundo artístico. Aunque no todos los parientes directos estaban en el espectáculo, sí existía una tradición en la que el teatro popular y el gusto por el entretenimiento eran habituales. El apellido Inclán remitían a una rama artística que había brillado en el teatro de carpa, un tipo de espectáculo muy popular en México, en la primera mitad del siglo XX. Esa conexión con el humor y la representación marcaría profundamente a Alfonso, incluso antes de que él mismo comprendiera que quería dedicarse a ello. De niño, Alfonso era inquieto, extrovertido, y con un sentido del humor natural que divertía a sus compañeros. Los relatos de su niñez lo describen como un muchacho pícaro, siempre dispuesto a imitar a los maestros, a inventar chistes o a romper el silencio de la clase con una ocurrencia. Ese don para la comicidad espontánea sería, años más tarde, su sello artístico. Aunque Alfonso cursó estudios básicos, nunca mostró una inclinación profunda por la vida académica. Su verdadera vocación estaba en el contacto con la gente, en el escenario de la vida cotidiana donde podía desplegar su ingenio. Durante la adolescencia, sus padres intentaron encauzarlo hacia un futuro más seguro, quizá en algún oficio o negocio familiar. Sin embargo, la llamada del espectáculo fue más fuerte. En aquellos años 50, el cine mexicano vivía la llamada época de oro. Figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete y Tintán llenaban las salas y se convertían en referentes culturales. Alfonso, adolescente en aquel tiempo, se veía fascinado por la pantalla grande. Su modelo más cercano era precisamente Germán Valdés, Tintán, cuya mezcla de picardía, carisma y humor popular encendió en él la chispa de querer hacer reír a las multitudes. No obstante, llegar al cine no era sencillo. Para un joven de Tulancingo sin contactos directos, la ruta parecía lejana. Fue en ese contexto cuando tomó una decisión fundamental: trasladarse a la Ciudad de México, donde estaban las oportunidades, los teatros, los productores y sobre todo los sueños que no podían cumplirse en provincia. La capital mexicana en los años 60 era un hervidero de actividad cultural. El teatro de revista, las carpas, la radio y la televisión en expansión abrían espacio a nuevos talentos. Alfonso llegó con la maleta cargada de ilusiones y con la seguridad de que su simpatía natural le abriría puertas. Sus primeros trabajos fueron humildes: figuraciones, papeles secundarios, participaciones en espectáculos de variedades. Poco a poco, empezó a llamar la atención por su frescura y por una capacidad inusual de conectar con el público. La gente lo recordaba no tanto por la extensión de sus parlamentos, sino por la gracia con la que decía cada línea y por su habilidad para robarse la escena con un gesto o una mueca. En esos años conoció a varios colegas que serían fundamentales en su trayectoria, entre ellos actores como Rafael Inclán, Carmen Salinas y Luis de Alba, quienes también luchaban por hacerse un lugar. Con algunos de ellos, Sayas formaría parte de una generación que más tarde transformaría el cine de ficheras en un fenómeno cultural.
El talento de Alfonso no solo residía en su capacidad actoral, sino en una filosofía, la risa como respuesta a las dificultades de la vida. La pobreza de su infancia, las carencias y la dureza de la Ciudad de México no lo hicieron amargado. Al contrario, reforzaron su convicción de que el humor era una herramienta para sobrevivir. Ese humor tenía un sello particular. Era pícaro, irreverente, directo. No buscaba tanto la sutileza como la complicidad inmediata con el espectador. Sus chistes y gestos apelaban a la picardía mexicana, al doble sentido, a esa capacidad de reírse de lo prohibido sin traspasar del todo los límites de la censura. Muy pronto, productores y directores comenzaron a notar que Alfonso tenía ángel. No era un actor formado en academias prestigiosas, pero poseía lo que muchos envidiaban: la conexión genuina con el pueblo. Y ese carisma era oro para la industria del entretenimiento popular. A mediados de los 60, Alfonso logró entrar en la televisión con papeles pequeños en programas de comedia. Su desparpajo lo convirtió en un actor recurrente en sketches, lo que le permitió ganar experiencia frente a la cámara. Su gran salto llegó cuando empezó a participar en películas de corte humorístico que respondían a la demanda de un público popular deseoso de divertirse. No se trataba todavía del cine de ficheras que más tarde lo haría famoso, pero sí de producciones ligeras donde podía desplegar su vis cómica. Estas primeras películas lo colocaron en la órbita de productores que buscaban actores capaces de sostener tramas desenfadadas y con altas dosis de picardía. Alfonso comprendió que había encontrado su nicho, el de la comedia popular, la que se hacía para las masas y no para los círculos intelectuales. Aunque el cine de ficheras explotaría con fuerza en los 70, fue en los 60 cuando Zayas sembró las semillas de su estilo. Consciente de que el público buscaba evasión, carcajadas y un poco de picardía, se convirtió en un especialista en representar al mexicano pícaro, seductor, medio tramposo, pero siempre entrañable. La cercanía de su apellido con otros grandes de la comedia mexicana, como Rafael Inclán, lo hizo parte de una tradición familiar reconocible. Pronto, Zayas dejó de ser solo un apellido y se transformó en sinónimo de risa. Su personalidad fuera de cámaras también reforzaba el mito. Era accesible, simpático, siempre dispuesto a contar una anécdota. No tardó en ganarse la admiración del público y el respeto de colegas, aunque también las críticas de quienes lo acusaban de representar un cine vulgar o demasiado ligero. Mientras su carrera empezaba a despegar, Alfonso construía también una vida personal, que más tarde tendría gran importancia en la tragedia que envolvería a su familia. Se casó joven y tuvo varios hijos, entre ellos Alfonso Zayas Jr., quien años después intentaría seguir sus pasos en el mundo del espectáculo. El actor nunca ocultó que, aunque amaba profundamente a su familia, su vida en el medio artístico lo expuso a tentaciones, excesos y sacrificios. Las giras, las largas jornadas de rodaje y la fama implicaban ausencias en el hogar. Sin embargo, siempre intentó mantener un lazo con sus hijos, transmitiéndoles su amor por la vida y por el humor. Ese vínculo, lleno de luces y sombras, marcaría la historia de su descendencia, en particular la de su hijo, cuya muerte trágica añadiría una dimensión dolorosa al legado de la familia Zayas. No podemos comprender la trayectoria de Alfonso sin mencionar el contexto del México de los años 60 y 70. Era un país en plena transformación. La modernización urbana contrastaba con la desigualdad social. El autoritarismo político convivía con una creciente industria cultural, y el pueblo buscaba espacios para reírse de sí mismo. El cine de comedia, y más tarde el de ficheras, respondía a esa necesidad. Zayas se convirtió en portavoz de una generación que encontraba en la picardía una manera de resistir la seriedad y las dificultades de la vida. Así, cuando los críticos acusaban al cine popular de vulgaridad, Zayas y sus colegas respondían con un hecho irrefutable. Las salas se llenaban. La gente reía y salía con una sensación de alivio. Ese era el verdadero éxito. Para comprender el lugar que ocupó Alfonso Zayas en la historia del cine mexicano,
es necesario detenerse en el fenómeno del cine de ficheras. Este género, que tuvo su auge entre mediados de los años 70 y principios de los 80, nació como una extensión del teatro de revista y de la vida nocturna en los cabarets de la Ciudad de México. El término fichera aludía a las mujeres que trabajaban en bares y cabarets como acompañantes de los clientes, a quienes convencían de comprar fichas, copas, a cambio de compañía y baile. Ese mundo nocturno, cargado de picardía, sensualidad y humor, fue llevado a la pantalla grande en una fórmula que combinaba comedia ligera, situaciones eróticas insinuadas y un desfile de personajes pintorescos. Para el público popular, estas películas representaban un escape de la rutina, eran baratas, accesibles y divertidas. Para los intelectuales y críticos, en cambio, eran una muestra de decadencia del cine nacional, incapaz de competir con el esplendor de la época de oro. En medio de ese debate, Alfonso Zayas se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del género. Su estilo, pícaro, desinhibido, con un timing cómico natural. Lo hizo perfecto para encarnar al mexicano simpático, mujeriego, tramposo pero entrañable. La década de 1970 fue la que consolidó a Zayas en la pantalla. Títulos como La Pulquería, 1981, Los Plomeros y las Ficheras, 1988, Las Perfumadas, 1983, Los Verduleros, 1986, o Los Rateros, 1988. Forman parte de una lista interminable de producciones donde Alfonso compartía créditos con Rafael Inclán, Carmen Salinas, Luis de Alba y otros íconos de la comedia popular. En estas cintas, Zayas solía interpretar al galán pícaro, rodeado de mujeres, metido en enredos y siempre resolviendo los problemas con humor. Su estilo de actuación no buscaba complejidad dramática, sino inmediatez, gestos exagerados, frases ingeniosas, miradas cómplices al público. El público lo adoraba. Las salas se llenaban. Y en algunas ciudades del interior de México, la llegada de una nueva película de Zayas era un evento social. Los cines de barrio proyectaban sus cintas por semanas enteras, y los espectadores salían repitiendo sus frases y chistes. A diferencia de otras figuras del espectáculo que cultivaban un aura de glamour, Alfonso Zayas siempre se mantuvo cercano al pueblo. No era raro verlo en cantinas, en fiestas populares o caminando por los barrios sin guardaespaldas. Ese contacto directo con la gente reforzaba su imagen de actor del pueblo, alguien que representaba en la pantalla lo que muchos vivían en su día a día. Su éxito también se reflejaba en la televisión. Participó en programas cómicos, sketches y especiales, consolidando su presencia en el imaginario colectivo. Para muchos mexicanos de los 70 y 80, Zayas era sinónimo de risa, de chistes subidos de tono y de una picardía que no necesitaba ser explicada. No todo era celebración. Desde sus inicios en el género, Alfonso Zayas y sus colegas fueron señalados por críticos que acusaban al cine de ficheras de ser vulgar, machista y de corromper la cultura popular. Se decía que estas películas eran responsables de la crisis del cine mexicano, incapaz de competir con Hollywood o de producir obras de calidad artística. En la prensa cultural, Zayas aparecía como uno de los culpables de la decadencia del séptimo arte en el país. Alfonso, sin embargo, defendía con firmeza su trabajo. El público ríe, se llena la sala, ¿qué más quieren?, respondía en entrevistas. Para él, la misión del actor era entretener, no complacer a los críticos. Y en ese sentido, los números hablaban por sí solos. Las cintas de ficheras eran rentables y populares. Como suele suceder con quienes alcanzan una popularidad masiva, Alfonso Zayas también vivió los excesos de la fama. La vida nocturna, las giras, las fiestas y el contacto con el mundo del cabaret eran parte de su cotidianidad. Amante del buen humor y de la camaradería, Zayas disfrutaba de la compañía de amigos y colegas en largas reuniones donde el alcohol y las anécdotas fluían por igual.
No era un secreto que el actor llevaba una vida intensa, marcada por el desenfado y la falta de límites. Estos excesos, aunque reforzaban su imagen pública de pícaro incorregible, también tuvieron consecuencias en su vida personal. Los rumores de infidelidades, los conflictos familiares y las tensiones con sus hijos fueron parte del costo de ese estilo de vida. Alfonso Zayas tuvo varios hijos, entre ellos Alfonso Zayas Jr., quien intentó seguir los pasos de su padre en el espectáculo. Sin embargo, la relación entre ambos no fue siempre fácil. La ausencia del actor, producto de los rodajes y de la vida nocturna, generó heridas en el ámbito familiar. Su hijo creció admirando al actor, pero también sufriendo la distancia del padre. Ese vínculo, marcado por la mezcla de orgullo y resentimiento, sería determinante en los años posteriores. A pesar de todo, Alfonso nunca dejó de expresar su amor por su familia. En entrevistas hablaba de ellos con ternura y se mostraba orgulloso de ver a algunos de sus hijos intentar abrirse camino. Sin embargo, la brecha generacional y los distintos caminos de vida hicieron que nunca alcanzaran una relación plenamente armoniosa. Más allá de las películas en sí, el fenómeno del cine de ficheras reflejaba un México específico. Era un país donde la censura se relajaba, donde la televisión aún no dominaba por completo el entretenimiento, y donde el público encontraba en las salas de barrio un lugar de encuentro. Los chistes de doble sentido, las mujeres voluptuosas, los personajes pícaros y las tramas absurdas eran parte de una cultura popular que se reconocía en esas películas. Alfonso Zayas encarnaba de alguna manera al mexicano promedio, soñador, pícaro, luchador y siempre dispuesto a reírse de sus problemas. A mediados de los años 90, el cine de ficheras comenzó a declinar. La televisión, con programas como Otro Rollo o Derbez en cuando, captaba la atención de las audiencias con un humor distinto. Además, la llegada de nuevas formas de entretenimiento, el auge del video casero y los cambios sociales hicieron que las ficheras perdieran vigencia. Para Alfonso Zayas, esto significó una reducción de papeles estelares. Sin embargo, siguió activo en el medio artístico, participando en shows de cabaret, obras de teatro y proyectos televisivos. Aunque nunca volvió a tener el mismo nivel de popularidad, se mantuvo fiel a su estilo y a su público. Hemos visto cómo Alfonso Zayas pasó de ser un joven actor en búsqueda de oportunidades a convertirse en un ícono del cine de ficheras. Su estilo pícaro, su cercanía con el pueblo y su capacidad para hacer reír lo consolidaron como una figura inolvidable. Pero también hemos señalado las sombras, las críticas que lo acusaban de vulgaridad, los excesos de la fama, las tensiones familiares y la dificultad de equilibrar su vida pública con la privada. La historia de Zayas no puede entenderse como una simple sucesión de películas. Es, más bien, la historia de un hombre que encarnó a toda una generación, con sus luces y sus sombras, sus glorias y sus caídas. De 5,000 palabras, cerramos el recorrido por la vida de Alfonso Zayas y su familia. Si en el primer capítulo vimos sus raíces y en el segundo, su consagración como estrella del cine de ficheras, aquí nos sumergiremos en el ocaso. Los últimos años del actor, su fallecimiento en 2021 y el eco de dolor que dejó en su familia. Sobre todo, abordaremos la tragedia de su hijo, cuya vida y muerte marcaron un capítulo doloroso en la historia de los Zayas, mostrando el contraste entre la risa pública y las lágrimas privadas. En las 2 primeras décadas del siglo XXI, Alfonso Zayas ya no tenía la misma presencia en el cine o la televisión que en sus años dorados. El género de ficheras había quedado como un recuerdo cultural, citado con nostalgia pero también con cierta ironía. Sin embargo, su nombre seguía siendo reconocido en todo México y entre los migrantes en Estados Unidos, quienes lo recordaban como un símbolo de una época. A pesar de estar retirado de las grandes producciones, Zayas siguió vinculado al espectáculo a través de presentaciones en teatros, programas especiales y homenajes. Los canales de televisión de paga y las plataformas digitales
comenzaron a rescatar las cintas de los 70 y 80, lo que permitió que nuevas generaciones lo conocieran. En entrevistas, Alfonso mostraba una mezcla de orgullo y melancolía. Reconocía que sus películas no eran cine de arte, pero defendía su valor como entretenimiento popular. Decía que lo importante era haber hecho reír al pueblo y que, a pesar de las críticas, la gente lo recordaba con cariño. En lo personal, Zayas vivió su vejez con altibajos. Aunque seguía siendo un hombre alegre y sociable, la edad y los problemas de salud comenzaron a hacer mella. Sus amigos más cercanos relatan que seguía contando chistes y disfrutando de la vida, pero con la conciencia de que el tiempo se agotaba. También en esos años reflexionaba con más frecuencia sobre su familia. Reconocía errores, en particular el haber pasado tanto tiempo lejos de sus hijos por la carrera. No obstante, intentaba recuperar esos lazos, aunque con resultados desiguales. La relación con su hijo Alfonso Jr. era compleja. Había cariño, pero también heridas difíciles de cerrar. Alfonso padre lo apoyó en algunos intentos por incursionar en el medio artístico, pero las comparaciones eran inevitables. El hijo vivía a la sombra del apellido, y esa carga lo acompañaría hasta el final. El 8 de julio de 2021, los medios mexicanos anunciaron la muerte de Alfonso Zayas a los 80 años. La noticia conmocionó a varias generaciones que habían crecido viéndolo en el cine de barrio y en la televisión. La familia comunicó que el deceso se produjo en Cuernavaca, Morelos, donde el actor residía desde hacía años. Las causas exactas nunca se detallaron con amplitud. Se habló de problemas de salud relacionados con la edad, posiblemente del corazón. Lo cierto es que el país perdió a uno de sus grandes íconos de la comedia popular. Las reacciones no se hicieron esperar. Comediantes, actores, políticos y ciudadanos comunes expresaron su pesar en redes sociales. Figuras como Eugenio Derbez, Consuelo Duval y Andrés García lo recordaron como un pionero de la comedia pícaramente mexicana. En Twitter, miles de usuarios compartieron frases y escenas de sus películas, recordando cómo sus chistes habían alegrado su infancia. Su funeral se realizó en la intimidad familiar, aunque no faltaron los fans que acudieron a rendirle homenaje. El ambiente fue una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por la pérdida, gratitud por las risas que dejó. Para la familia Zayas, la muerte del patriarca no fue solo una pérdida emocional, sino también un recordatorio de las tensiones no resueltas. Algunos hijos mantenían relación cercana con él, otros no tanto. Lo que todos compartían era la conciencia de que el apellido llevaba consigo un legado difícil de sostener. El caso de Alfonso Jr. fue el más doloroso. Desde antes de la muerte de su padre, ya enfrentaba problemas personales, dificultades económicas, tropiezos profesionales, episodios de depresión y un sentimiento de frustración por no haber alcanzado el éxito. El fallecimiento del padre agravó esas heridas. El hijo sentía que había perdido no solo al padre, sino también la última oportunidad de reconciliación plena. Ese vacío emocional pesaría de manera insoportable en los meses siguientes. Poco después de la muerte de Alfonso Zayas, la prensa comenzó a reportar otra noticia trágica: la muerte de su hijo Alfonso Zayas Jr. Aunque los detalles variaron según la fuente, la constante era la misma: un final prematuro, doloroso y cargado de sombras. Algunos medios señalaron que había sido víctima de un accidente. Otros, que estaba relacionado con problemas de salud agravados por el consumo de alcohol y la depresión. Lo cierto es que el hijo nunca logró salir de la sombra de su padre, y que su vida se apagó demasiado pronto. La noticia fue recibida con sorpresa y tristeza. Para los seguidores de Zayas, fue como revivir el luto doble. Primero el adiós al actor que los hizo reír, y luego la pérdida de un hijo que nunca pudo florecer bajo ese mismo apellido. El caso de Alfonso Zayas y su hijo refleja un drama común en las familias de artistas: la dificultad de heredar no solo un apellido, sino también una vocación.
Mientras Alfonso padre se convirtió en símbolo de un género, el hijo quedó atrapado entre las expectativas y la frustración. Este contraste nos recuerda que la fama, aunque parece un regalo, también puede ser una carga. El público veía a Zayas como un hombre eterno, siempre sonriente, pero detrás había un ser humano con heridas familiares, con culpas y con la impotencia de no haber podido salvar a su hijo del destino trágico. Hoy, a varios años de su muerte, Alfonso Zayas sigue presente en la memoria colectiva de México. Sus películas se ven con nostalgia, como un retrato de los años 70 y 80, de un país que se reía con picardía y que encontraba en el cine de ficheras una válvula de escape. En homenajes y documentales, su figura aparece junto a la de otros grandes de la comedia popular. Se le recuerda como un hombre que nunca renegó de sus orígenes y que defendió su trabajo con orgullo, aunque los críticos lo descalificaran. Su hijo, en cambio, es recordado con dolor. Su historia es contada como advertencia sobre lo difícil que resulta vivir a la sombra de un ídolo y como símbolo de que la risa pública no siempre refleja la paz privada. La vida y muerte de Alfonso Zayas y de su hijo forman un relato profundamente humano, el de un hombre que hizo reír a millones, pero que no pudo evitar las lágrimas en su propio hogar. Es la historia del contraste entre el aplauso y el silencio, entre la carcajada y el llanto. Alfonso Zayas fue un ícono de la comedia, pero también un padre que enfrentó las consecuencias de la distancia y de los excesos. Su hijo, por su parte, fue víctima de las expectativas y de una lucha interna que terminó demasiado pronto. El legado de ambos nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la vida, sobre lo efímero de la fama y sobre la necesidad de valorar los vínculos familiares mientras hay tiempo. La historia de Alfonso Zayas y de su hijo nos deja una enseñanza profunda. La fama puede llenar las salas de cine y regalar sonrisas eternas al público, pero en el corazón de cada artista habitan también silencios, ausencias y heridas familiares. Alfonso fue un hombre que hizo reír a millones, un ícono de la comedia popular mexicana que nunca perdió su sencillez y que se convirtió en la voz de toda una generación. Sin embargo, su vida personal también estuvo marcada por la distancia con los suyos y por una tragedia familiar que reveló el lado más humano y doloroso de su existencia. Hoy, al recordar su legado, celebramos al actor que supo transformar la picardía en arte y que llevó a la pantalla la esencia del humor mexicano. Pero también reflexionamos sobre la fragilidad de la vida y sobre la importancia de valorar cada instante con quienes amamos. La risa es eterna, pero el tiempo no lo es. Si esta historia te conmovió y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, verdad y memoria sobre las grandes figuras del espectáculo y de la cultura, te invito a suscribirte a nuestro canal. Con tu apoyo podremos seguir rescatando las historias que merecen ser contadas, esas que nos hacen reír, llorar y reflexionar. Dale like, comparte este video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas publicaciones. Porque cada historia tiene un eco en el corazón, y juntos podemos mantener viva la memoria de quienes marcaron nuestras vidas.